Los patógenos normalmente involucrados que va a encontrar son rotavirus, coronavirus, ¿no? Que están ahí durante los primeros 10, 15 días de vida en los terneros, que es lo más común. Criptosporidio también, que es un patógeno que es difícil de eliminar del ambiente, especialmente en guacheras o becerreras donde el piso es de tierra, como muchas en Argentina, sí, muy difícil. A veces los productores piden que se elimine eso y si no se mejoran las condiciones, lamentablemente no se va a poder. Bienvenidos a todos, mi nombre es Adrián Barragán, soy un veterinario extensionista y profesor asociado de la Universidad del Estado de Pensilvania en el Departamento de Ciencias Veterinarias y Biomédicas. Bienvenidos al Dairycast, un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy contento de estar charlando con un amigo y un colega, el doctor Sebastián Umaña. Ahora le voy a dar un momento a Seba para que se introduzca y bueno, y vamos a empezar a charlar acerca de la investigación que ha estado haciendo Sebas. Sebas, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Adrián. Sí, no, la verdad que encantado por esta oportunidad. La verdad que no sabía de esto y me parece algo que es genial para poder también compartir lo que hacemos acá en el resto de Latinoamérica. Seba, entonces, contanos un poco, a ver, ¿de dónde saliste? ¿De dónde sos originario? ¿Cómo te formaste? ¿De dónde venís? Yo soy costarricense, soy de San José de Costa Rica. Recién me gradué del colegio, me fui a estudiar veterinaria a Argentina, estudié en la misma universidad que vos, en la Universidad Nacional de La Plata. Me hice hincha de estudiantes. Por ahí me gradué en el 2015 y ya antes de graduarme me ha gustado trabajar con la parte de producción de ganado de leche y carne. Y ya recién graduado empecé a trabajar en tambos. Primero trabajando como encargado de guachera, hasta que por ahí a mediados de 2016 pegué un labor en un tambo muy grande en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Y durante ese momento estaba haciendo la especialidad del IRAC en reproducción. Entonces fue muy bueno porque estaba estudiando y practicando y aplicaba inmediatamente lo que hacía. Ya después me decidí que me quería ir de Argentina, lastimosamente. Llegué a un tope donde estaba y quería pues seguir aprendiendo más. Entonces ahí fue donde salió esta oportunidad para ir al tambo que vos decís en Colorado, donde fui por ahí el 2018 y ahí yo principalmente estaba haciendo podología. Siento que podología clínicamente es un área que siento que muchos veterinarios no sabemos porque es difícil de practicarla, ¿no? No hay tantos animales o por ahí escasos recursos para poder hacerlo, especialmente la técnica con la que es la moladora, ¿no? Entonces, cuando yo estaba ahí en Colorado, pasé haciendo más que todo eso. Entonces, me surgió la posibilidad de hacer un programa dual en la Universidad de Guelph, en Canadá, donde se llama Doctor in Veterinary Sciences o Doctor en Ciencias Veterinarias, donde es bueno, un doctorado, en este caso es en Medicina Poblacional, o sea, en Epidemiología, y la residencia médica que es en Servicio Ambulatorio de Medicina de Rumiantes, ¿no? Entonces me fui a Canadá, que fue una experiencia muy linda, la verdad, mucho frío, son inviernos muy largos. Pero sí, mi jefe de investigación era David Renaud, profesor que se dedica mucho a la salud de terneros. Y mi jefe en la parte clínica era un profesor que se llama Stephen LeBlanc, que trabaja mucho con salud uterina. Y ahora, nada, terminé el 2023 y apliqué para una posición acá en donde estoy ahora, en Virginia Tech, que es sí, no hay un buen nombre en español para Virginia Tech, en la Universidad Politécnica de Virginia, básicamente. Está la Facultad de Medicina Veterinaria del estado de Virginia y Maryland. Y aquí donde estoy, sí, soy profesor de la sección de medicina de animales de producción. Así que del año pasado, inicios, estoy acá y año y medio.
Y acá la función es, hago clínica y salud de rodeos de carne, de leche, de pequeños rumiantes. Aceptamos cerdos también. Y después mi investigación sí se enfoca en la parte de la salud de guachera. Así más o menos un resumen así rápido de todo. O sea, variado, Seba. La verdad que estuviste de patero, estuviste de clínico general por ahí. Que yo siempre digo, el tema del clínico es que está bueno por un tiempo, pero después es como que se vuelve muy monótono, ¿no? Es siempre lo mismo, como decís vos, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y uno como que se vuelve muy monótono. Es verdad, es verdad. En Argentina era algo que me pasaba. Acá la verdad, donde estoy ahora es bastante diverso, que eso está bueno porque como vemos diferentes especies, no solamente ganado de leche, entonces por ahí estás metido a la mañana haciendo, no, viste, escribiendo algo, haciendo análisis en algo de lechería, y a la tarde vas y trabajas haciendo, no sé, una cesárea, una cabra, por ejemplo. Entonces tienes que cambiar el chip, no estás metido en eso. Y vos tenés la parte de las rotaciones, ¿no? La parte clínica, más que nada. O también das clases en salón de clases. Me toca, sí, mi trabajo, tengo una parte que es de extensión, otra parte que es de clínica, otra parte que es de enseñanza en el aula y después la parte de investigación. En la parte clínica, nosotros acá tenemos rotaciones de estudiantes, o sea, los estudiantes de veterinaria rotan con nuestro grupo cada 3 semanas. Entonces, cada 3 semanas tenemos de 8 a 10 estudiantes de veterinaria que entran exactamente de segundo año a tercer año y después en cuarto año cuando hacen sus rotaciones finales. Está bien, está bien. Entonces, Eva, arranquemos un poco con por ahí la investigación, el área que estás trabajando, ¿no? Estás, por lo que nos has dicho hasta ahora, has estado trabajando en reproducción, patero, general, pero estás más enfocado en la parte de investigación de los terneros, de la guachera, ¿no? Y dentro de esa área, ¿qué parte, ¿no? Veterinario, me imagino alguna enfermedad en particular, ¿no? Sí, principalmente las dos principales, ¿no? Que son diarrea y neumonía. Con diarrea he trabajado bastante, con neumonía ahorita estoy tratando de trabajar más de lo que hice en Canadá. En Canadá me enfoqué más a nivel de rodeo, cuáles son los factores riesgo para los diferentes patógenos que están asociados a la neumonía. Y ahora acá ese trabajo me dio muchas ideas para empezar a trabajar en, primero, por qué ocurre la neumonía a nivel más que todo del ternero, o sea, cuáles son las interacciones entre el ternero y los microbios, ¿no? Los patógenos. Y por qué, o sea, por qué ocurre eso, qué pasa, y cuando los animales se enferman, qué hace que un animal se recupere y el otro no. Si los dos tienen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, verdad? O sea, los factores del ternero per se, ¿no? Si hay algo que ese ternero lo hace que se enferme o lo hace que sobrelleve la enfermedad sin pérdidas mayores, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, también estoy haciendo investigaciones sobre intervenciones para mejorar la salud de los terneros. Ahorita, por ejemplo, estamos por empezar un proyecto de aislamiento de terneros en que están criados en crianza grupal. La idea es que esta crianza se siga haciendo, ya que es beneficiosa para la parte del bienestar animal, el bienestar animal. Pero hay mucha contra con respecto a la parte de infecciones, ¿no? Eh, entonces muchos finqueros temen hacer eso porque hay más riesgo de infección, también porque no es más difícil ver los animales individualmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora es tratar de hacer un proyecto donde tenderos que tienen neumonía se les aísla y esto es básicamente llevarlos a una casita individual a la par del corral y ver si se recupera más rápido que si dejarlos en el corral. Esto es una cosa que muchos productores hacen acá en Norteamérica. Ellos tienen casitas individuales y los tienen por un par de días y después los mueven al corral. Entonces, para esas fincas, no son pocas, es una estrategia muy buena bueno, vamos a ver si funciona, no ha sido probada y es bastante simple. Entonces, también la idea mía es crear esas intervenciones simples que le den respuestas al finquero inmediatamente. Rumen East
es una biotecnología natural de ICC diseñada para impulsar la salud y la productividad de los animales en sistemas de producción desafiantes. El desempeño de Rumen Yeast está respaldado por una tecnología de procesamiento única que resulta en un producto puro que contiene altos niveles de beta-glucanos y mananos indigestibles, además de los metabolitos de levadura. Estos factores combinados promueven la modulación ruminal e intestinal, ayudando a los animales a alcanzar su máximo potencial. Ahora, Seba, si, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de aislar ese ternero? De sacarlo y ponerlo. ¿Es que se recupere o es que no se disemine la enfermedad? Porque ahí está el trade, ¿no? Claro, por ahora va a ser el momento de la recuperación. Si, la idea es que cuando el ternero está enfermo y está en el grupo, la carga de patógenos es mayor, o sea, el animal sigue expuesto, está enfermo y sigue expuesto a patógenos, ¿ya? Por contacto con otros animales que también pueden estar enfermos. Entonces, hablarlo es ver si esa carga se disminuye y eso mejora la recuperación. Con respecto a la otra parte, de ver si se diseminan, eso es un buen proyecto, pero se necesitan muchos animales porque ahí tienes que, en lugar de hacer un corral y un animal en su tratamiento, tienes que agarrar corrales enteros. Es un pen study, claro. Exactamente. Sí, entonces, y para eso se necesitan muchos animales, se necesita mucho tiempo. Y mi estudiante de doctorado, el residente, no tiene ese tiempo, así que no lo vamos a matar con eso. Está interesante ese, pues es muy aplicado, Seba. Como decís vos, viste, hay veces que hay prácticas que se aplican, ¿no? Que vos decís que las están usando muchas fincas, pero realmente no sabemos si funcionan. Sí, Yo, vos sabés, a mí me quedó grabada, de cuando hice el PhD, que me quedó grabado, fue el estudio que hicieron con el Banamine al parto, que lo hizo el doctor Duffield Todd, en Wells también. sí, sí, sí. Todos los veterinarios damos Banamine o el Flunixin al parto cuando la vaca tenía distocia, un atimordo, ¿viste? Cuando la vaca tenía inflamación. Y fue un desastre. Pero claro, eran esas cosas que, claro, era un antiinflamatorio, fisiológicamente la vaca tenía inflamación y dice, "Oye, hay que darle un antiinflamatorio". Después nos dimos cuenta que era demasiado, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es muy similar a lo que haces vos. Lo hacen mucho, pero no sabemos si funciona o no. Y así hay muchas estrategias. De hecho, otros proyectos que también estoy tratando de hacer es relacionado a las vacunas intranasales. Hay mucho sobre eso, pero solamente a nivel experimental, ¿no? No hay muchos estudios a campo que es donde realmente se necesita, ya que es donde ocurre la enfermedad, ¿no? Y hay pocos estudios, de hecho, grandes, hay como dos o tres nada más, faltan más. Son estudios difíciles porque se necesitan muchos animales, se necesita que los animales estén individualmente y una persona tiene que estar ahí metida todo el tiempo analizando o evaluando la salud del ternero, cuándo ocurre la neumonía, cuánto dura, cuándo se recupera. Son proyectos muy intensos, pero es algo que estoy tratando de hacer, sí, con colaboración con otros finqueros de acá. Y después, que yo creo que es el tema de hoy, es un poco de la diarrea, me parece. Para donde quieras llevar. ¿Querés hablar de la diarrea, neumonía? Este es tu podcast, Seba. Así que decinos de qué querés charlar y charlamos. Yo creo que puedo hablar de los dos. No, son dos temas que, si vos te vas a poner a pensar, vos ves los datos y estos son datos lamentablemente de Norteamérica. He tratado de conseguir buenos datos de Latinoamérica y la verdad que no he podido conseguir datos muy confiables. Pero en Norteamérica, y me imagino que debe ser igual, la incidencia, en este caso sería la prevalencia de esas dos enfermedades es la misma hoy que la que fue en los noventas. No, no avanzamos nada. Hemos avanzado, pero no sé si la comunicación ha sido para los finqueros directamente. También la investigación en terneros, o sea, el boom ha sido por ahí del 2010 en adelante y más investigación en la salud de los terneros. Pero comparado por ejemplo, con temas de reproducción o mastitis, la parte de terneros es mínima, no existe, básicamente. Y eso lo que lleva es que básicamente muchas cosas que siempre se hicieron en la guachera no fueron evaluadas realmente. Como vos decís, esta cosa de dar flunixin, meglumine flunixin a vacas recién paridas, que eso lo hacía todo el mundo y resultó que era más bien perjudicial.
Y así hay muchas cosas en la guachera que inclusive yo he hecho antes y no las cuestionaba, que la verdad no hay ninguna base científica que lo corrobore. Se hacen por tradición o cultura, o claro, tal cual. Siempre se hizo así. Exactamente, o porque es fácil y no, no es, sí. Em, con el tema de la diarrea, ¿no? Es siempre complicado porque los productores andan buscando cuál es el bicho, ¿no? Y hay que tener una cosa muy clara, ¿no? Está la diarrea normal, que es el ternero que tiene diarrea, pero que está tomando leche, que está activo, que toma agua, ¿no? Y es un tratamiento más general. Entonces, la mayoría de los estudios que usted va a leer son de ese tipo de diarrea, ¿no? Eh, Después está la parte más individual, clínica, que son los terneros que se van para abajo, que empiezan a tener diarrea con sangre, que empiezan a tener fiebre, que empiezan a bajar el consumo de alimentos, están eh, de cúbito lateral, ¿no? Y ahí ya es ahí ya pasa a otro tipo de investigación, más clínica, ¿no? Para encontrar respuestas a eso. O sea, para la parte aplicada por ahí para la audiencia, tenemos la diarrea normal, en el cual el signo clínico solamente es una heces o feces estiércola normal de consistencia, ¿no? De color, pero nada más, ¿no? Exactamente. Algo así tipo una diarrea malabsortiva, algo similar a eso. No, no hay patógeno involucrado o hay patógeno, pero es muy suave. Claro, hay patógenos involucrados, que eso es la otra parte, ¿no? Los patógenos normalmente involucrados que va a encontrar son rotavirus, coronavirus, ¿no? Que están ahí durante los primeros 10, 15 días de vida en los terneros, que es lo más común. Criptosporidio también, que es un patógeno que es difícil eh, es muy difícil de eliminar del ambiente, especialmente en guacheras o becerreras donde el piso es de tierra, como muchas en Argentina, sí, eh, muy difícil. A veces los productores piden que se elimine eso y si no se mejoran las condiciones, lamentablemente no se va a poder. Eh, y después esos son los que probablemente te causen tu diarrea normal. Y esos terneros, el tratamiento usualmente que se hace es mantenerlos rehidratados. El paliativo. Exactamente, eso se las sales, que esas sales normalmente tienen una fuente de buffer, ¿no? Para contrarrestar la acidosis, tienen una fuente de energía, que es para darle energía al ternero, claramente, y después electrolitos, ¿no? Electrolitos, sodio, potasio, cloro, que son muy importantes también, que eso es lo que pierde el ternero cuando tiene diarrea. Entonces, la idea es que tanto por rotavirus, coronavirus o cripto pase el ciclo, pero que vos hagas ese tratamiento para que el animal no se te vaya a caer. Para criptosporidio no hay ningún tratamiento y para rota y corona la verdad que es de dejarlo pasar. Usualmente un virus no se va a tratar. Cuando se empieza a tratar con antibióticos es cuando empezamos a ver diarrea con sangre o nos vemos a ver temperatura y el tenero se viene abajo. Ahí las sales se tienen que seguir haciendo, pero ya viene el uso antibiótico, porque si hay sangre en la materia fecal, quiere decir que Esa bacteria. claro, la pared intestinal ya no está intacta. Entonces, ahí ya tienes más un riesgo mayor de sepsis, ¿no? Entonces, los antibióticos para eso, ahí, ¿qué puedes tener, no? Allá puedes tener usualmente Escherichia coli, que puedes, queda normal y después está la enterotoxigénica, que son los primeros días de vida, pero eso puedo hablar un poco aparte de eso. Pero Escherichia coli, Salmonella, Clostridium, todo eso puede entrar y causar una sepsis, ¿no? Bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, a esos usualmente los tratamos con antibiótico y antiinflamatorios para el dolor abdominal. Flunixin es buenísimo para combatir el dolor abdominal, ¿no? Y antibióticos, usualmente, y es una cosa que yo en Latinoamérica, una cosa muy buena es que hay mucha disponibilidad de antibióticos comparado con Norteamérica. La contra de eso es que las chances de ser resistencia bacteriana es muy alta. Por ejemplo, un ternero con diarrea con sangre se trata con enrofloxacina
ya está, le dio lo más potente que se le puede dar. Es un antibiótico que ataca las bacterias a nivel del ribosoma para evitar la formación de proteínas y eso es un antibiótico que al menos acá se utiliza como última opción. Usualmente empezamos a tratar con ceftiofur, por ejemplo, empezamos a tratar con florfenicol y ya lo último empezamos a utilizar rofloxacina. Entonces siempre hay que tener cuidado en esa parte de tratar de usar un antibiótico que primero no sea de riesgo para la salud humana y segundo para que no genere tanta resistencia. ¿Sabías que los primeros 30 días postparto pueden definir toda la lactancia? Una vaca que pierde condición, entra en cetosis o no adapta bien el rumen, arranca en desventaja, y eso se traduce en menos litros. En claves para una transición exitosa en vacas lecheras, el doctor Pedro Meléndez te explica cómo manejar el pre y postparto para prevenir enfermedades y mejorar la eficiencia productiva. Busca el curso en campusbovino.com. Es online, flexible y 100% aplicable. Netius, la ciencia al alcance de todos. O sea, de lo más suave, de lo más menos poderoso, ¿no? A nivel antibiótico, lo más potente, ¿no? Sería la... Exactamente, sí, sí. Y ya cuando tenemos animales que están caídos, ahí ya viene el uso de tratamientos endovenosos, ¿no? Em, que lo más importante del tratamiento endovenoso es, y esto es con un animal que está caído, que tiene los ojos hundidos, ¿verdad? Que tiene una dificultad respiratoria. Lo más importante es corregir la acidosis metabólica, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es la acidosis metabólica? Básicamente que hay mayor carga de hidrógenos en la sangre y menos buffer, que es el bicarbonato. Entonces tu pH disminuye. Y eso tiene un montón de consecuencias. Por ejemplo, tiene problemas, puede generar problemas a nivel del sistema nervioso central. Y esos son animales que empiezan a mover el cuello, a no se levantan, si se levantan tienen ataxia. eh, Ahí está el problema de la acidosis. Entonces, las soluciones endovenosas, una de las primeras cosas que hay que ver es que contrarresten la acidosis metabólica. Y una de ellas que se usa mucho es Ringer lactato, exactamente, que son 20.000 equivalentes de bicarbonato y que anda muy bien. Pero un ternero que está muy deshidratado necesita 300, 400.000 equivalentes de bicarbonato. Entonces, además de Ringer, apenas ese animal se empieza a levantar, hay que darle sales. Orales, drench, tipo... Exactamente, sí, sí. Eh, pero es como cosas para tener en cuenta, ¿no? Si el animal no tiene sangre, Antes de que te vayas muy, muy lejos de los patógenos, sí, ¿vale la pena hacer testeo del patógeno particular? O porque en base a lo que me venís diciendo, en mucho de base sintomático, ¿vale la pena hacer o independientemente si uno más o menos ya sabe cómo tratarlo, independientemente del patógeno? vale la pena hacerlo si empezás a tener mortalidad Ah, ok. o tu incidencia de diarrea se sube. ¿Cuánto? 20, 40%, sí. Ahí vale la pena. Lo que sucede es que si haces una muestra, por ejemplo, tenés una diarrea, tenés todos los animales con diarrea, no con sangre, pero todos tienen diarrea. Si vos llegás y agarras un animal sano y le haces un test de PCR y un animal enfermo le haces un test de PCR, los dos probablemente van a tener rotavirus, coronavirus, criptosporidium. Está ahí a las vueltas. Exactamente, entonces es muy difícil y vas a tener que tratar esos tres, básicamente, y no hay tratamiento. Ahí yo es ver un tema más de manejo, ¿no? Ver si, más allá del patógeno, es ver, ok, cómo está el calostro, cómo está el manejo del calostro, cuándo se le da, cuánta es la cantidad, ¿no? ¿Cuándo se le da? ¿Cuánta es la cantidad? ¿Cuál es la calidad? ¿Y cuál es la higiene? Esos son los cuatro pilares, ¿no? Por ejemplo, yo siempre que una finca que tenga problemas de diarreas o neumonía, lo primero que veo es ver el calostro, ver la calidad, todo, sangre de animales para dar transferencia pasiva de inmunidad, y lo primero que hago, porque muchas veces viene de ahí. Si tenés mucha mortalidad, ahí vale la pena hacer una necropsia, identificar las lesiones y si se puede enviarlo a un laboratorio. Porque ya, por ejemplo, Salmonella tiene lesiones características, Escherichia coli también tiene, Clostridium también tiene. Y si se está muriendo,
y no sabes, se te mueren dos terneros, mandarlos a hacer una necropsia o llamar al veterinario que te la haga para identificar cuál es el patógeno. Ya, porque los virus o cripto no te lo va a matar. Claro, Entonces depende de la situación, sí. muy bien. Entonces te corté, estabas terminando un poco el tratamiento, creo. Estábamos con el bicarbonato, el Ringer Lactate, y ahí te corté un poco. No, yo creo que la idea general, y por un tema de tiempo no puedo profundizar más que esto, pero la idea general es que si el ternero tiene diarrea pero no tiene sangre, no es necesario darle antibióticos. Si tiene sangre, tiene temperatura, ahí entraría la parte de antibióticos. Sí, eso que quede claro, sí, exactamente. Y para solamente diarrea normal, las sales hidratantes funcionan muy bien, solamente. Muy bien, ahora, hablaste de dos cosas. Una fue la mortalidad y la otra fue aumento de casos. Entonces, a ver, expandeme un poquito ahí. ¿Qué se consideraría un brote de diarrea en una finca? ¿Cuántos animales? ¿Qué prevalencia? Eh, ¿Qué benchmark darías a la audiencia? Que cuando tenga más de este porcentaje ya quiere decir que hay algo mal. Es un tema de porcentaje, es un tema también de tiempo, ¿no? Un brote es eso, un brote es la ocurrencia de una enfermedad de manera esporádica, ¿no? Y en poco tiempo. Este, entonces, usualmente, ¿no? Una finca la mayoría de las fincas andan en diarrea, la incidencia de diarrea por mes probablemente anda entre 30 a 40%. La mayoría de terneros va a tener diarrea. Como normal. Como normal. Ahora, si una semana tenés todos los terneros en tu bachera con diarrea, o sea, ya estamos hablando 50-60% en una semana, no en un mes, en una semana, ¿ok? Y empezás a tener, se te está midiendo bajo muy rápido, ahí ya tienes un problema. Ahí ya tienes un problema de brote, exactamente. Entonces, una semana, muchos animales, probablemente 60-70%, ahí donde hay que actuar de manera, pero inmediata. Y ahora, más allá de eso, vamos a hablar de mortalidad. Si tienes eso, idealmente la mortalidad en guachera se dice que es menos del 5%. No, la parte perinatal, los primeros 24-48 horas de vida, un 2%. La parte neonatal, que yo la definimos como de los 42 días de vida hasta el destete, ahí 5% de menos. Entonces, sí, eso es lo ideal. Si tienes un brote una semana, 60% de los animales, y se te empiezan a morir, o se te mueren, por ejemplo, el 10-15% de esos, ahí tienes un problema importante. O sea, claro, pero entonces, si yo tengo, por ejemplo, la diarrea normal, ¿no? 20-30% está bien. Pero si tengo diarrea normal, 50-60, ahí igual, más allá de que la severidad no es muy severa, ahí igual ya hay que empezar a indagar el manejo, ¿no? Porque ahí, más allá de que no es severa, hay algo que está fallando. Exactamente, exactamente. Y lo vas a ver porque los tenderos empiezan a venir abajo. Los más susceptibles se van a caer, van a. Exactamente, empiezas a tener neumonías, por ejemplo, empiezas a tener poliartritis, y eso probablemente sea de vuelta un manejo del calostro. Ahí lo estoy haciendo mal. Lo primero que hay que ver es eso, siempre. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Listo, entonces ahí arrancamos. Calostro. Porque concuerdo con vos 100%. El tópico principal, más importante del manejo de los terneros con relación a la prevención de enfermedades, manejo del calostro. Así que terminemos con este tópico tan lindo. Y entonces, nos hablabas de por ahí esos 4 parámetros, ¿no? Que hay que mirar del calostro. ¿Nos puedes dar un poco más de datos específicos? A ver, ¿qué buscamos en la calidad? ¿Qué buscamos en el tiempo? Explicarnos un poquito más de esa parte. Sí, bueno, el calostro no es la primera leche, el contenido de la glándula mamaria que sale a partir que se secreta al nacimiento, ¿no? Cuando la vaca pare, y es muy rico en diversidad de cosas. De hecho, todavía no se sabe bien cuáles son todos los componentes del calostro. Lo que sabemos es que sí tienen buena cantidad de anticuerpos, idealmente, ¿no? Entonces, eh,
es primordial para el ternero, ¿no? El ternero los primeros 24 horas tiene las criptas intestinales, en medio de los enterocitos hay estas uniones que se llaman gap, están abiertas y los anticuerpos son macromoléculas, ¿no? Entonces pueden ingresar, ¿no? A la circulación sistémica. Eh, a medida que pasa el tiempo, esas uniones se disminuyen. Entonces, el primer pilar de la toma del calostro o del manejo del calostro es el tiempo, cuándo se da, ¿no? Usualmente o idealmente durante las primeras 4 horas. Sería genial durante la primera hora de vida. Más después de eso, las criptas siguen abiertas, perdón, la unión gap, pero la capacidad de absorción disminuye rotundamente. Entonces, si vos le das el calostro a las 6 horas de vida, ya te va a bajar la absorción de inmunoglobulinas. Definitivamente. Entonces, primero el calostro darlo durante las primeras 4 horas de vida, idealmente en la primera hora. La otra parte es la calidad del calostro, ¿no? Y el otro punto importante es la calidad, ¿no? Y eso nos referimos a la cantidad de inmunoglobulinas que haya en el calostro. Usualmente se habla de una cantidad alrededor de 50 gramos por decilitro, si no estoy mal. Y eso es como que después de eso, por litro, después de eso, en teoría ese es un colostro de buena calidad. ¿Por qué? Un ternero necesita tener al menos 200 gramos de inmunoglobulina G en la primera toma, mínimo, para tener una transferencia de inmunidad pasiva exitosa. Entonces, 50 gramos por litro de inmunoglobulina G, si usted le da eso a un 4 litros, allá tener los 200, ¿no? Eh, para Jersey se usa un poco menos la cantidad, ¿no? Lo que se puede hacer es darle dos alimentaciones. Pero para no irme del tema, eso es muy importante y hay maneras de medirlo. La manera más cara es en el laboratorio, haciendo una radioinmunodifusión. Sale carísimo, pero es el método más exacto. La otra es utilizar un refractómetro que es más barato y después está el aparato electrónico. Normalmente se busca que sea entre 22% más de unidad de Brix, ¿no? Y ahora se dice que hasta 25% más. La idea es que de 22 para arriba, mejor. O sea, entre más alto, mejor. Entre 18 y 22% se aconseja probablemente darlo a la segunda toma. Pero si vos tenés uno entre 18 y 22% y uno 22% y más, para la primera toma hay que darle el de 22% más. ¿Ok? Maneras para medir que también usted está haciendo ese manejo, ¿no? De calostro. Ah, perdón. El otro punto es eh, el volumen, ¿no? La cantidad, claro. Normalmente se habla del 10% del peso vivo. Si uno a un ternero Holstein que pesa 40 kilos, normalmente estamos hablando de 40 litros, pero básicamente la idea es que haya suficiente volumen para que el abomazo se dilate y contraiga para que haya el flujo necesario del calostro hacia los intestinos, ¿no? Por eso es importante el volumen y un par de cosas más, pero por tiempo lo vamos a dejar ahí. Y la otra parte es la contaminación. Bueno, por ahí lo que dijiste hoy, que tenga la cantidad adecuada de inmunoglobulinas, ¿no? Que decía, si le damos 4 litros, tenés los 200 gramos, ¿no? Exactamente. Y la parte de la contaminación bacteriana, que es muy importante, básicamente fijarse en las botellas, lavarlas bien, con agua tibia al inicio para evitar que se formen lo que son los biofilms y después ya con agua caliente. Esa está buena. ¿Cómo es entonces? ¿Le dan agua tibia? Claro, se da agua tibia al inicio porque si se da agua caliente, la proteína de la leche ¿cómo le digo? Se denaturaliza y se queda una costra en la botella o en el tubo esofágico. Entonces, la idea es que se hace primero agua tibia para remover esa costra y después agua caliente. Y si se puede usar una solución clorada, mejor. Igual con el agua caliente, sí. Eh, ¿Por qué? Porque hay una idea de que hay una ama- am-
eso no está probado totalmente, falta más estudios, de hecho, estamos haciendo uno acerca de eso en este momento, pero a mayor cantidad de bacterias, en teoría menor transferencia de inmunidad pasiva, y eso es relacionado a que las bacterias son neutralizadas por los anticuerpos del calostro en la luz intestinal, entonces no se llega a absorber porque están neutralizando a las bacterias. ¿Y cómo podemos medir que estamos haciendo un buen programa de calostro? Básicamente midiendo la transferencia de inmunidad pasiva, ¿no? En los terneros. Una muestra de sangre del ternero entre los primeros 2 a 7 días, 9 como mucho, lo que podemos hacer es medir proteínas totales, que es un reflejo de la cantidad de inmunoglobulina G que está en sangre del ternero. Y básicamente el punto de corte es 5,2 gramos por decilitro, ¿no? En proteínas totales, y eso se hace usando un refractómetro. El suero, ¿no? Se usa el suero. El suero, se saca la sangre, se deja el suero, que eso usted puede comprar un tubito de tapa roja y lo deja reposar por un par de horas, y ahí se hace el suero. Básicamente el punto de corte es 5,2, ¿no? Pero al igual que la calidad del calostro, entre más alto, mejor. Y lo que se trata es que al menos un 40% de los terneros tengan más de 6,2 gramos por decilitro de proteínas totales. Al menos un 40% de los terneros que tengas en tu rodeo. Y un 10% o menos tienen que tener falla de transferencia de inmunidad pasiva. Y eso es 5,2 para abajo. 10%. Más allá de eso, No más de 10%. no, ahí estamos en problema. Y lo vas a ver, directamente vas a ver como empezar a tener falla de transferencia de inmunidad pasiva y problemas de salud. Exactamente. Y una cosa que eso lo quiero recalcar mucho antes de terminar es el higiene del equipo de colecta del calostro. Yo tuve la experiencia todavía en Argentina y en Canadá y acá, que siempre uno va a las fincas y hay problemas de calostro y todo anda bien, la calidad del tiempo, todo, y por ahí uno va a ver las placas de la pasteurizadora y están sucísimas. El tubo del taxi para dar la leche, sucísimo. Y a veces uno piensa, pero eso es lo que llamamos el biofilm, ¿no? Esas son las bacterias. Esos biofilms se rompen y largan una cantidad de bacterias extraordinaria y eso lo toma el ternero, ¿ya? Y ahí, como dijimos, el intestino está abierto para todo, no solamente para anticuerpos, y las bacterias aprovechan. Así que, bueno, creo que eso no fue un poco el tiempo, pero hay un montón para hablar de esto, sí. Tal cual no, tenemos que hacer otro podcast. Vos sabés que tuvimos un caso en febrero y exactamente del taxi de la leche, también, sucísimo. Hicimos el luminómetro y terrible. Y tenían diarrea en la primera semana de vida. Y muchos se morían, una mortalidad alta. Y se limpió eso, solucionó el problema. Exactamente, y a veces no pensamos en eso. Y directamente, como veterinarios, saltamos a el antibiótico. Eh, la medicina preventiva en manejo de salud poblacional es primordial. Después pasamos al antibiótico, pero primero salud preventiva a full. Sí. Genial. Seba, entonces vamos a ir finalizando. La verdad que, como decís vos, podríamos hablar por horas. Vamos a ver si podemos hacer otro podcast y nos enfocamos por ahí más en el calostro y en estos estudios nuevos que estás En la haciendo. neumonía, en todo lo que se quiera, sí. Claro, pero bueno, entonces, si le tenemos que decir muchísimas gracias por la información, la verdad, genial, súper aplicada, me encantaron los consejos ahí que nos diste. Un par de mensajes finales para la audiencia que quieras dejar. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que la pasé muy bien y es muy importante para mí poder compartir esta información eh, para los colegas. Sí, enfocarse en medicina preventiva, especialmente en el calostro, cuando hay problemas de guachera es ideal. Y para probablemente futuros colegas, ya sea veterinarios o agrónomos, que también la medicina preventiva es ideal. El antibiótico, la cirugía, todo eso está muy lindo, pero entre más antibiótico y más cirugía, más plata pierde el productor, que al final es y es la gente que nos paga. Entonces, a aplicar bien la salud preventiva y el resto viene. Y no sé, claro, todo eso está muy lindo, pero no soluciona el problema, ¿no? O sea, Exactamente.
Seba, un millón de gracias nuevamente, un gusto hablar con vos como siempre. Y bueno, un millón de gracias a la audiencia, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, nos vemos en la próxima entonces. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Chao.